Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos una vez más al culto de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani Fernández, una vez más muy feliz de habernos encontrado nuevamente con usted. Gracias por permitirnos abrir a usted haber abierto la puerta de sus hogares o de su trabajo o donde quiera que usted esté. Nuestra oración como iglesia y como pastor es que usted siga recibiendo la gracia a través de su palabra. Que el día de hoy oremos juntos para que su palabra cada día se siga grabando en nuestra vida, traiga sanidad y nos ayude realmente a traer respuesta a las personas y al campo. Esta es nuestra quinta semana, iglesia, obreros o amigo que escucha. Si usted escucha, está escuchando por primera vez este mensaje, damos la bienvenida. Este es nuestro quinto mensaje titulado Del Camino de la Salvación. Llevamos casi un mes completo, compartiendo acerca de lo que es el camino del ser humano para que se pueda encontrar con Dios. Y este camino no fue dado realmente por el hombre. El hombre, por su esfuerzo y por infinidad de cosas, ha intentado poder ser feliz junto con Dios y acercarse a Él. Pero la Biblia nos da la respuesta que no. ¿Pero por qué? Este es nuestro quinto mensaje de este mensaje del camino de la salvación, titulado La realidad espiritual del hombre. Viendo este texto el día de hoy que acabamos de ver en Génesis capítulo 3 del 16 al 20, podemos ver varias cosas, principalmente el acontecimiento después de la desobediencia del hombre, después de que la serpiente o Satanás engañó al hombre y tomó del fruto. Podemos ver un acontecimiento que continúa, lo que antesala a lo que es la realidad espiritual. Lo que ocurre espiritualmente en el hombre que se separa de Dios también se ve en lo físico. La Biblia enseña, nos enseña entonces en este momento de que ahora a la mujer le fue dada una maldición igual que al hombre. Ahora la mujer con dolor, dice la Biblia, iba a dar a luz un hijo. Y el hombre con el sudor de su frente, dice la Biblia, iba a traer el sustento a su hogar. Esto fue parte de lo que ocurrió del acontecimiento de la separación de Dios, donde el hombre cayó en desastres y maldiciones. Pero ¿por qué se dio eso? Esto es lo que tenemos que ver esto. ¿Y qué conlleva esto con nuestra vida? ¿Qué tiene esto que ver conmigo, pastor? Entonces, en este quinto mensaje del camino de salvación, titulado La realidad espiritual del hombre, queremos decir algo en la introducción. Primero, no importa dónde usted quiere ir al trabajo, quiere ir a la escuela, usted quiera ir a su hogar, si usted está fuera de su hogar, siempre necesita de un camino. Y es algo obvio. Entonces, si usted necesita de un camino, no puede ser cualquier camino. Tiene que ser el camino correcto. Entonces, con este camino usted tiene que iniciar. Y claro que este camino también tendrá un fin. Entonces, viendo un poquito esto, es la razón por la que nosotros titulamos Camino de Salvación, porque todo camino tiene un inicio y tiene un fin. Y es más, la Biblia nos detalla que el inicio del camino junto con Dios y el fin del camino junto con Dios está escrito, está revelado en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entonces solamente no buscar el camino, sino ya el camino está establecido, el camino para encontrarnos con Dios, y en ese camino hay que ir. Si es así, es la razón de que titulamos durante estos mensajes El camino de la salvación. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación es el único camino que nos puede llevar a encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el camino dado por Dios. No fue dado por el hombre. El hombre no puede, por causa de la separación de Dios. ¿Cómo el hombre puede encontrarse con Dios? El hombre entonces se esfuerza. Pero entonces, ¿cómo el hombre puede acercarse a Dios? Es por el camino, pero el camino correcto, dado por Dios. Y para poder entender este camino de la salvación, primero tenemos que entender la realidad del hombre. Porque el hombre es tan importante conocerlo y entenderlo correctamente. Pero principalmente el hombre original, el hombre en el principio, el hombre que estaba junto con Dios, o sea, Adán y Eva. El día de hoy, viendo esto, nosotros tenemos que recordar un poquito los mensajes pasados y recordar que el principio, cuando Dios creó todo, según Génesis 1:31, creó todo bueno de gran manera. Esto incluye a la humanidad, cuando Dios creó a Adán y Eva y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso, nosotros podemos ver que el hombre en el principio, en capítulo 1 y capítulo 2, gozaba y disfrutaba. No solamente era feliz, sino que disfrutaba de todas estas bendiciones que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque es un ser viviente. Sus ojos se abrieron. Se le fue dado aliento de vida. Y como ser viviente,
Esas bendiciones vinieron a sus vidas, porque recuerden que el ser humano es un ser espiritual. Y como es un ser espiritual, solo el hombre tiene la capacidad y tiene las condiciones para estar junto con Dios y darle culto. ¿Por qué sabemos esto? Porque en Génesis 1:27 aparece su identidad. En Génesis 1:28 aparece la misión que Dios le dio al hombre. En Génesis 2:7 aparece la realidad espiritual que es el ser humano cuando le fue dado aliento de vida. Y en Génesis 2:16-17 aparece el pacto que Dios le dio al hombre. Estos fueron los mensajes anteriores que vimos. Por eso es tan importante nosotros conocer que el hombre en el principio no estaba sufriendo. El hombre en el principio no fue creado para vivir ahora como lo vemos, sino que vivía junto con Dios feliz. O sea, la mayor bendición que tenía Adán era junto. Estaba junto con Dios. Disfrutaba de las bendiciones. En otras palabras, para Adán, la ropa no era necesaria o el dinero, porque en esa época para el hombre, Dios era suficiente. Dios era todo y Dios era completo. Entonces Adán podía disfrutar del culto directamente junto con Dios. No tenía por qué sufrir, porque todo fue bendecido por Dios. Inclusive Dios estaba junto con Adán. Usted escuchó estos mensajes, ¿verdad? Entonces usted debe entender que el hombre en el principio era feliz de verdad. ¿Por qué? Porque estaba junto con Dios. Y no solamente estaba junto con Dios, sino que junto significa que disfrutaba de todo lo que Dios le había dado en el Edén, de toda la creación e inclusive de la misma presencia que Dios estaba con él. Entonces, si es así, el hombre iba a vivir para siempre, ¿verdad? Claro, porque estaba junto, tenía la vida de Dios, estaba junto con él. No olvidemos esto. Esto nos ayuda a nosotros entonces a entender que a través del mensaje, a través del de Génesis capítulo 1, de esta palabra, podemos ver que el hombre era completo, suficiente, todo. Pero ¿qué podemos nosotros aprender en el capítulo 3? Que allí inició todo, los desastres y la maldición. El hombre cae bajo la maldición. El hombre cae bajo los desastres. Pero ¿por qué si todo estaba bien? No olvidemos que en el mensaje anterior Dios le había dado un pacto al hombre de que todo árbol del huerto podía comer, mas este árbol de la ciencia del bien y del mal no debería comer. Y entonces la Biblia nos muestra que fue ese pacto que Dios le dio al hombre para que con esto pudiera estar junto con él. Pero nos lleva a Génesis capítulo 3. El acontecimiento de Génesis 3 fue el acontecimiento más terrible para toda la humanidad porque nosotros venimos de ahí. Este acontecimiento nos lleva a entender primero ¿quién es el autor? ¿El responsable de que el ser humano haya caído engañado? Satanás. La Biblia lo llama la serpiente antigua. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Le puso el fruto en la boca para que masticara? ¿Acaso lo obligó? No. Sembró en él el engaño. Sembró la incredulidad en Adán. Dios mismo le dijo que no tomara del fruto del árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque moriría. Él sabiendo esto, Satanás le dijo que no moriría. Entonces cayó engañado, comenzó a dudar de la palabra de Dios. Y hemos visto que la incredulidad es un cáncer. Hoy podemos ver que el primer pecado que ocurrió en el huerto de Adán y Eva, que lo que trajo con todos estos desastres, fue el pecado de la desobediencia, de olvidar el pacto. Por eso nosotros hemos recalcado mucho que si usted deja la palabra, usted deja el pacto, absolutamente vendrán desastres. El ser humano sufre por no conocer esto. Por eso, por la separación del hombre, no solamente el hombre murió espiritualmente, no solamente el hombre se separó y perdió la vida. Vamos a hacer un ejemplo del pez. Si el pez se separa de la vida, ¿se separó de qué? Se separó del agua. Eso es su vida. Ahí está todo. El pez no necesita una ropa, ni el dinero, no necesita celular, no necesita televisión. El pez solamente necesita estar junto a la vida. Y estar junto a la vida, ¿qué significa? Todo. Por eso es tan importante, obrero, nosotros ser esos discípulos, estos seres humanos creyentes que usted hoy entiende la palabra, que es tan importante para nosotros entender que fuera de Dios, fuera de la vida, es desastre. Viene la separación. Adán tenía todo y solamente por la incredulidad y tomar a Adán y Eva del árbol del fruto, no solamente murieron espiritualmente, sino que vino el problema físico también a sus vidas. La mujer ahora tiene que dar a luz con dolor.
la misma tierra fue maldecida al punto que el hombre ahora con el sudor tiene que traer comida o el sustento a su hogar. Todo esto trajo por el problema de la desobediencia, porque el ser humano olvidó el pacto y se separó de Dios. No olvide algo, que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no había esto. En capítulo 1 y capítulo 2 estaban todas las bendiciones del hombre. Estaba completo el hombre. Pero en el capítulo 3 empezó el desastre. Por eso hoy quiero decirle, usted quiere conocer la realidad del hombre, tiene que ir al libro de Génesis. Y principalmente si usted lee capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos lleva toda la realidad de lo que somos ahora. Pero pastor, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Tiene que ver todo. Porque Romanos 5:12, si usted ha leído Romanos 5:12, y quiero que lo abra si usted lo puede ver, palpable dice, textualmente lo dice Dios, por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, ¿y qué pecado habla? De la desobediencia, no habla del ladrón, de la droga, habla de la desobediencia. Por el pecado entró por un hombre, dice la Biblia, y por el pecado entró la muerte, y dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿quién puede ser libre de este problema? Usted está hablando de usted y yo. Al llegar a este mundo por problema de la separación de Dios, el ser humano ahora sufre y no sabe por qué. Y no solamente sufre espiritualmente, sino que también sufre de una manera física. Y esto se ve hasta el día de hoy. Obreros, iglesia, líderes, amigos que me escuchan. Su mayor problema no es la droga. Su mayor problema no es asesinato, los robos. Esto es ahora. El mayor problema del ser humano es que está separado. Tiene un problema espiritual que no sabe. ¿Por qué? Porque es espiritual. No se ve a los ojos físicos. Y esto trajo los problemas físicos que ahora vemos, los desastres que ahora vemos en el campo. Abra los ojos. Vea la realidad de este campo. Solamente no tiene que ir a otro país. Vaya a su hogar o vaya a su campo y vea esta realidad del ser humano. ¿Por qué sufre? Pregúntale a una mujer si no sufre al dar a luz a un hijo. Pregúntale a un hombre si no llega cansado del campo, del trabajo, trayendo el sustento. Eso es parte del problema de la separación. Y número 3, por eso se lo llama el problema fundamental. ¿Por qué se le llama el problema fundamental? Porque es el problema de inicio. Si usted no conoce esto, el problema fundamental, para usted todos los problemas que ahora usted ve ahora, va a pensar que esto. No sé mucho, escuchamos la historia y escuché dentro del grupo que me reúno a veces para orar juntos, de una persona que pensaba que si se deshacía de los drogadictos, si se morían los drogadictos o los ladrones, tal vez se iba a acomodar o la sociedad iba a vivir mejor. Inclusive las personas piensan esto, porque todavía están pensando que el problema real de la sociedad es la droga, o es el ladrón, o es las adicciones o los amigos, es que no conocen el problema fundamental. De igualmente pasa de manera natural cuando usted tiene fiebre. Es porque hay un virus o una bacteria, podemos decir, que está atacando a su cuerpo. De igual manera eso no se ve, pero causa la fiebre. De esta manera, el ser humano tiene un problema fundamental que debe conocer porque ahí nace todo. Primero, ahora por causa de la separación de Dios, el hombre está centrado en sí mismo. No olvide lo que le dijo Satanás a la serpiente a Eva. Si comes de este fruto, sus ojos serán abiertos y serás como Dios. Este pensamiento lo puso a pensar, seré como Dios. No necesito, seré igual que Él. Sabré el bien y el mal. Este problema de Génesis 3 hasta el día de hoy se ve el orgullo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Las personas pueden venir después. Todo es para mi beneficio, porque allí nació el problema de Génesis 3, el orgullo, que esté centrado en mí. Todo es para mí mismo. Todo es para mi conveniencia. Esto ocurrió en Génesis 3 y hasta el día de hoy usted ve a las personas así. Y de igual manera también el segundo problema fundamental, que ese problema de inicio centrado en sí mismo, ahora entró a la sociedad, entró a la familia. Claro, por eso usted ve a la familia sufriendo, a la familia que ha caído en las drogas, a la familia los divorcios, porque entró a la sociedad. El ser humano está sufriendo, inclusive su familia. Eso aparece en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8.
Y no con esto, este problema entró a la nación. Ahora la nación exitosa, las naciones que tienen mucho dinero, los países primermundistas, piensan que con esto tienen el éxito porque dicen, no necesitamos a Dios. El ser humano está sufriendo por un problema que empezó en Génesis 3 y no lo sabe, y por eso lo ha llevado a la Torre de Babel. Génesis 11:4, hagamos, edifiquemos. Ya no están pensando en Dios, es un éxito sin Dios. Y saben, como la historia de la Torre de Babel se derrumbó, desapareció. De igual manera, el éxito sin Dios es aparente, es temporal. El día de hoy, obreros, que el día de hoy podamos ser esos discípulos que en todo momento, en todo lugar, nos aferremos a la palabra, que no seamos engañados por las situaciones. Vemos el ambiente de Génesis 3, 6 y 11 nos lleva a ver nuestra propia realidad. Esa es nuestra biografía. Es lo que somos los seres humanos. Vivimos bajo el orgullo, vivimos bajo lo material y lo físico solamente. Y solamente pensamos que todo esto es solamente lo que vemos. Y olvidamos que hasta las naciones están siendo engañadas por el éxito sin Dios. El día de hoy, antes de ver la realidad física del hombre, de por qué está sufriendo, o por qué él es así, o por qué ella es así, usted puede ver la realidad espiritual. Esta realidad espiritual que Dios nos ha demostrado a través de su palabra. El día de hoy, quiero terminar este mensaje con esta conclusión. El ser humano murió espiritualmente. El ser humano se separó de la vida. El ser humano ahora no es feliz. No importa lo que tenga. No lo envidie. El ser humano puede tener lo que sea, pero no es feliz porque está separado de Dios. Por eso es importante que usted, amigo, conozca primero la realidad del hombre, porque habla de su vida a partir de Génesis 3. Cuando usted comprenda esto, usted puede ver que toda la humanidad está sufriendo por este acontecimiento y que no tiene otra respuesta. Por eso Dios dio el camino de la salvación, el camino correcto para que usted se pueda encontrar con Dios y volver a la vida. Si usted devuelve al pez que sigue vivo al agua, no estará feliz. Usted y yo que estamos separados de Dios, si no encontramos el camino de la salvación y la vida, no importa lo que hagamos, no seremos felices. Que el día de hoy usted pueda recibir esta respuesta y usted pueda abrir sus ojos y no ser más engañado solamente por la realidad presente y física, porque sobre todo hay una realidad espiritual que el ser humano debe conocer y por no conocerlo está sufriendo. Oremos para que nuestra iglesia, nuestros hijos puedan conocer esta realidad, para que cuando lleguen a ser adultos ellos también puedan saber que el mayor problema empezó de Génesis. Y Génesis 3 nos muestra que el único camino para encontrarnos con Dios es el camino de la salvación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos recibir toda la gracia a través de tu palabra, Dios. Abre nuestros ojos cada día para no ser engañados, Señor, por este mundo. Y que podamos como iglesia y como creyentes ver que sobre toda la realidad física del hombre hay una realidad espiritual de mucho tiempo, Señor. Gracias por darnos este evangelio que es completo y suficiente, Dios. Te pedimos que cada día podamos entender tu camino, el camino donde tú nos guías, y así ver esta realidad de Génesis 3 como nuestra biografía y saber que nuestro esfuerzo, en nuestros métodos, no tendremos la salida. Solo es a través del camino que Dios ha puesto. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Oramos en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor. Amén.